grabar. Bueno, continuamos. Entonces les hablaba de que habían 8 monosílabos que escapaban a la regla general de los monosílabos, que era que nos tilaban, ¿no? Bueno, hay 8 ellos que sí. ¿Y por qué en este caso? Porque justamente necesitamos, los tildamos para poderlos diferenciar en este caso, de funciones. Cumplen una doble hasta triple función, ¿correcto? Entonces, necesitamos, en algunos casos, hacer una diferenciación. Es por eso que se va a encargar la tildación de ciertos monosílabos, ¿ok? Para funciones específicas. Por ejemplo, el lleva tilde cuando, en este caso, cumple la función de pronombre personal. Ejemplo, él lo sabe todo, ¿no? En este caso, él está reemplazando a un sustantivo, a un nombre, ¿correcto? Entonces, ese él, en ese caso, está llevando la función de pronombre. Por ende, ese él, en ese caso, tiene tilde. Cuando no tiene tilde, cuando no tiene tilde, ¿ok? Es cuando es un artículo. ¿Y cuando es un artículo? Cuando acompaña a un sustantivo. Lo voy a poner más grande para que lo puedan apreciar mejor. Ya, por ejemplo, él con tilde cuando cumple la función de pronombre. El sin tilde cuando es un artículo. Y cuando es un artículo, cuando acompaña a un sustantivo. Por ejemplo, el profesor lo sabe todo. Entonces, ese él está haciendo artículo acompañando al sustantivo profesor. ¿Correcto? Entonces, por eso que ahí en este caso, él no lo tildo. Porque lo que hago es diferenciar la función. Entonces, si yo veo un él sin tilde es porque es un artículo. ¿Ok? Y lo veo acompañando un sustantivo. En cambio, si yo él lo veo con tilde, es porque es un pronombre. Estás usando el pronombre en tercera persona. Tú. Yo, en este caso, bueno, o mejor dicho, se puede tildar el monosílabo tú cuando es un pronombre personal, ¿no? Normalmente de segunda persona. Por ejemplo, si tú estudias, triunfarás. ¿Ya? Ese tú está cumpliendo el rol de pronombre personal. Y cuando, en este caso, el tú no se tilda. No se tildará cuando es un posesivo. Por ejemplo, si tu amigo estudia, triunfará. Este tú está acompañando al sustantivo amigo. Entonces, en este caso, ahí actúa como posesivo. ¿Correcto? Ahí está actuando como posesivo. Y yo lo que quiero es diferenciar las funciones. Entonces, para poder diferenciar las funciones, ¿ya? Es por eso que en este caso, yo a uno de ellos le voy a poner tilde, que es cuando uso el tú en pronombre personal, y cuando yo el tú lo uso como posesivo, entonces no le voy a colocar tilde, porque estoy indicando que es un posesivo. Y lo estoy acompañando de otro sustantivo. ¿Ok? Entonces, eso es cuando estamos usando tú. Mi. En el caso de mi, ya, cuando lleva tilde cuando lo uso como pronombre personal. Por ejemplo, solo pensaba en mí. Ya, este es un artículo posesivo de primera persona, ¿ya? Entonces, en este caso, por hecho, más que digo, pronombre de primera persona. Entonces, ahí, por ejemplo, estoy colocando la tilde respectiva. Cuando en este caso el mi es un artículo posesivo, no lo tildo. Solo pensaba en mi amiga. ¿Ve? Ese posesivo va con el sustantivo respectivo.
Entonces, en este caso, no, no coloco la tilde al respecto. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ese mi, trabajarlo como pronombre personal, lo voy a tener que tildar. Si yo quiero que ese mi sea posesivo, en este caso no lo tildo. ¿Correcto? Pues, ahora vamos con el sí. El sí como pronombre personal. Ok, en este caso, puede ser o bien pronombre personal o bien puede ser adverbio de afirmación, ¿ya? Lisette volvió en sí, ¿ya? En este caso, el sí está funcionando como pronombre. Lisette volvió en sí, o sea, Lisette volvió a ser Lisette, una forma poco rústica de decirlo, ¿no? Volvió a ser ella. Entonces, volvió en sí. Entonces, ese sí se trabaja como como pronombre. O por ejemplo, si estudia en Palmer, por ejemplo. Este sí es una afirmación. Este es un adverbio de afirmación. Porque está, en este caso, siendo afirmativo en una oración. Ahora, tengo, en el caso de los no lleva tilde, es cuando, en este caso, cumple el rol de ser un sustantivo para nombrar la nota musical. Por ejemplo, Lisette toca en si menor. Este sí va a ser, en este caso, sin tilde. Va a ser sin tilde. ¿Por qué va a ser sin tilde? Porque en este caso hablamos de la nota musical. O en ese caso también puedo usar el sí sin tilde cuando es un condicional. Por ejemplo, si estudias en el colegio, ingresarás. ¿Correcto? Entonces, este sí es una condicional, conjunción de condicionalidad que ya lo hemos visto ya anteriormente. Luego, el T. Tenemos dos funciones. T como sustantivo de la planta o infusión. Por ejemplo, desayunó té con leche, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Entonces decimos el sustantivo, ¿no? Té, por ejemplo, desayunó té con leche, cuando nos referimos a la infusión. ¿Correcto? Cuando nos referimos a la infusión. Y T sin tilde es cuando en este caso es el pronombre personal. Cuando lo usamos como pronombre personal. Te quiero mucho, amiga. Ese T es un pronombre pasivo de segunda persona. Entonces, ahí no le colocamos la tilde. Entonces, diferenciamos el T de la infusión con el T de pronombre de segunda persona. El C, cuando es verbo saber o ser. Por ejemplo, yo sé bailar. Sé fuerte ante las dificultades. ¿Ya? Entonces, cuando yo uso ese verbo ser, o ese verbo, ese sé, ese monosílabo sé, como verbo saber o ser, en este caso, lo coloco tilde, le coloco la tilde, mejor dicho. Y si de repente ese monosílabo se lo uso como pronombre personal, no le voy a, en este caso, colocar tilde. Por ejemplo, es bien vanidosa. Siempre se está mirando en el espejo. ¿Ya? Entonces, ese se cuando es un pronombre pasivo que acompaña a, en este caso, acompaña a un verbo compuesto, no es necesario que yo le coloque la tilde, ¿correcto? ¿Ya? Ahora tenemos el verbo de. El verbo de, por ejemplo, el verbo de
Cuando en este caso quiere expresar o es una conjugación del verbo dar, le coloco la tilde. Por ejemplo, espero que me dé una explicación. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, es una explicación, ¿no es cierto? Quiero que me entregue una explicación, ¿no? Entonces, cuando ese de es una conjugación del verbo dar, ahí, por ejemplo, le coloco la tilde. Preposición. Las chicas de este colegio son guapísimas. Por ejemplo, este de es una preposición, está funcionando como preposición, como conector, como nexo. Entonces, ahí ese de no lleva la tilde. Víctor, gracias. Ya. Ahora, en este caso, el monosílabo más. Cuando es adverbio de cantidad, ¿ok? Yo le voy a colocar la tilde. Por ejemplo, Julio vive más cerca que tú. ¿Ok? Quiero dar una unidad de cantidad a un verbo o a un adverbio, ¿no? Y no lleva tilde cuando es una conjunción adversativa, que significa, equivale a pero. Fue a la fiesta, mas no bailó. Fue a la fiesta, pero no bailó. Entonces, hay dos proposiciones, en este caso, distintas, opuestas, ¿ok? Que están unidas con el adversativo más. Cuando estén unidas con el adversativo más, no le vayas a poner la tilde, ¿ok? ¿Por qué? Porque es la diferenciación. ¿Ya? Entonces, esos son los 8 casos de monosílabos que vamos a tener que tildar para poder diferenciar sus funciones, ¿ok? Ahora, vamos con otros casos. El monosílabo mi dice, el monosílabo mi, nota musical, no lleva tilde. Por ejemplo, tocó el bolero en mi menor. O sea, cuando haya una referencia, en este caso, a notas musicales, en el caso de mi, aparte de ser posesivo, tampoco le pongas tilde si se refiere, en este caso, a la nota musical. ¿Ok? El plural de te es tes. ¿Ok? Y mantiene la tilde diacrítica del singular. Por ejemplo, los tés están servidos. Ya, entonces es muy importante. Te, su plural es tes, y va a mantener la tilde diacrítica. ¿Ok? La palabra ti nunca lleva tilde. O sea, en este caso no hay una, la ti siempre va a estar sin tilde. ¿Ok? No está dentro de la reglamentación de estos monosílabos. La conjunción o nunca se debe tildar, así vaya en números. Estaré 3 o 4 días por allí. ¿Ok? Entonces, sea conjunción o sea en este caso un nexo, no tildamos la O. ¿Ya? Tildación de diacrítica en polisílabos. Cuando hablamos de polisílabos es cuando tienen más de una sílaba en su estructura. Por ejemplo, aún. Monosílabo que equivale a incluso, hasta o siquiera. ¿Por qué es un monosílabo? Porque en este caso acá hay una sola sílaba. No hay un hiato que me separe las sílabas. Entonces, ese aún sin tilde quiere decir incluso, hasta o siquiera. Aún los niños saben que eso no debe hacerse. Como dicen, ¿no? Aún los niños de primaria intermedia hacen sus tareas, ¿no? Ni aún así bailaría contigo. ¿Ya? O sea, ni siquiera bailaría contigo. Ni lo he pensado, ni lo pensaría. ¿Okay? Ahora, aún, cuando aún está tildada, ahí, por ejemplo, sí es un polisílabo, porque hay un hiato. La A y la U se separan por la mayor fuerza de la U. Entonces, sí hay un polisílabo. Y este polisílabo equivale a todavía. Mi tío no ha llegado aún. Aún puedes lograrlo. ¿Ok? Entonces,
En este caso, en el caso de los aún, ok, hay que tener mucho cuidado. Cuando hablamos de un aún polisílabo, es todavía. Si hablamos de un aún sin tilde, sería incluso, o hasta, o siquiera, ¿correcto? Dice, recordemos que el término solo puede funcionar como adjetivo. Lo dejaron solo. O como adverbio, que equivale a solamente. Y, por tanto, para diferenciarlo se le colocaba la tilde. Solo quiero estudiar. Ahora en la RAE, sobre el tema, dice, a partir de ahora se podrá prescindir de la tilde incluso en casos de doble interpretación. Por ello, no es necesario colocarle la tilde a esa palabra. ¿Okay? O sea, antes, no mucho tampoco, ¿ya? En este caso, cuando yo quería usar solo como adjetivo, no le colocaba tilde. Pero si quisiera usarlo como adverbio, sí le colocaba. ¿Ok? Pero ya en este caso, a partir de ahora, ya la raíz no, no hay una reglamentación o ya se libera esta palabra de la tildación. Entonces, puedo decir yo solo quiero estudiar, ¿no? Que equivale al adverbio de solamente, o decir solo atrapé un león, ¿no? O perdón, yo solo quiero estudiar, o sea, lo único que quiero hacer es esto. Como adjetivo el primero y solo atrapé un león, o decir solamente, ¿no? Que en este caso equivaldría a solamente. Los pronombres este, ese y aquel, así como sus femeninos plurales, nunca se tildan. Este me agrada más que aquel. Estas ganarán el concurso, ¿ya? Entonces, estos demostrativos ya no se van a tildar. Ya, vamos viendo algunos ejemplos al respecto. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué monosílabo no está correctamente tildado? Veamos, ¿no? Para el autor dice, al fin, Luis Eduardo Alfonso me dio el fin. Ya sé que tu amor perdí. Claudia, ¿quieres que te dé un abrazo? Todo mi amor es para ti. Ámame más, Juan Francisco de las Casas. ¿No? Lo que explica el autor aquí es, ¿no? Los monosílabos son palabras formadas por una sílaba. Se tildarán cuando cumplan más de una función gramatical. Por lo tanto, en el monosílabo ti, o sea, aquí, no, que solo funciona como pronombre, no se tildará en ningún caso. ¿Ok? Entonces, recordemos siempre, en el caso de ti, es uno de los pronombres que no es necesario tildar. Ahora vamos con la siguiente. El monosílabo te se tilda cuando es pronombre personal, adverbio de cantidad, adjetivo calificativo, conjunción adversativa que equivale a pero, o sustantivo referido a la infusión. En este caso sería cuando es un sustantivo referido a la infusión, ¿no? Cuando decimos el té de la mañana, yo tomé té, mi tía quiere té, o sea, en fin. Cuando nos referimos a la infusión, en este caso vamos a tildar. Identifica una oración con tilde diacrítica. Ok, vamos con todo. El áspid me persigue. Ese día fue fantástico. Iremos si no llueve. Se despidió de todos. Dile que te dé un consejo. Por ejemplo, en la primera, la palabra áspid, por ejemplo, no es un monosílabo, por ende no está dentro de los usos de la tilde diacrítica. Ese día fue fantástico, igual, día es un sustantivo, fantástico es un adjetivo. Iremos si no llueve, por ejemplo, este sí cumple la función de condicional, con función condicional, por ende no es necesario tildar. Se despidió de todos. Igual, este monosílabo se es más un pronombre pasivo. Y este de
está funcionando como preposición. Por ende, no es necesario tildar. Dile que te dé un consejo. Acá, por ejemplo, este de sí es una variación o es una conjugación del verbo dar. Por ende, en este caso, no es necesario tildar. Disculpe, sí es necesario tildar. Por lo tanto, aquí estaría la correcta tildación en la oración. Seguimos. Por ejemplo, el monosílabo se tilda cuando es. A ver, veamos. ¿El monosílabo mi se tilda cuando es posesivo? No. ¿El monosílabo más se tilda cuando es adverbio de cantidad? Sí. Pero en este caso, este más, como está, no creo. Podría ser. ¿El monosílabo se tilda cuando es pronombre personal? No. ¿El monosílabo el se tilda cuando es artículo? Sí. ¿El monosílabo de se tilda cuando es preposición? No. A ver, aquí por ejemplo hay un error del autor. En una de las dos se debe poner una tilde. Por ejemplo, yo puedo poner más con tilde y sería, ¿no? El monosílabo más se tilda cuando es adverbio de cantidad. O, no, pero yo me he equivocado. No, está mal. El, si es artículo, no se tilda. Por lo tanto, en este caso, B sería sería la alternativa correcta. ¿Ok? O sea, cuando más es un adverbio de cantidad, sí se tilda. Pero el, en este caso, cuando es artículo, no se tilda. Solo cuando es es un pronombre. ¿Correcto? Seguimos. Aún lleva tilde cuando equivale. Hasta, todavía, ojalá, siquiera, tiempo. Lleva tilde cuando equivale a todavía, ¿correcto? Cuando en ese caso es un hiato, ese aún equivale a todavía, ¿correcto? ¿En qué alternativa el monosílabo de necesita tilde? Recordemos que necesita tilde cuando, en este caso, representa al verbo dar, ¿ok? Entonces, veamos. El profesor de lenguaje es muy guapo. Ya, el problema aquí es que este de funciona como preposición, entonces no me sirve. Tu primo está de vacaciones, lo mismo. Jugaron con el amigo de Rubén, mismo caso. No me dé más explicaciones. Ajá. Este de es entregar, no me entregue, no me entregue más explicaciones, no me dé. Debo dar, perfecto. Acá sería la alternativa que necesita que la D sea una tilde. Oración que necesita más tildes y acríticas, veamos. Cuando volvió el sí, ya era muy tarde. Ya, cuando volvió, este sí, por ejemplo, trabaja como pronombre, entonces sí necesita una tilde. Entonces sí es una palabra que debo tildar. Tú nunca compraste algo para mí. Este tú, en este caso, es pronombre. Para mí, en este caso, pronombre también primera persona, entonces sí debo tildarlo. Te dejaré el té sobre la mesa. Bueno, acá, por ejemplo, dejaré de ese con tilde, pero no es monosílabo, pues no lo contamos. Este té es un pronombre pasivo. El té, o sea, se refiere a la infusión, perfecto, sobre la mesa. Lo sé todo, mas prefiero callar. En este caso, este sé es del verbo saber, sin tilde. Más prefiero callar. Este más es adversativo. Mira, por un lado tienes la proposición lo sé todo y por otro lado prefiero callar. Entonces hay una contrariedad. Por lo tanto,
este más no se tilda, se deja así nomás. Yo no sé de qué se trata. Este sé es verbo saber. Este sé, en este caso, está acompañado de un verbo, por ende funciona como verbo compuesto. Es más bien un pronombre, es un pronombre pasivo. Por lo tanto, ese sé no se tilda. De esto saber, o sea, todas las oraciones tienen una tilde, pero mi idea es cuál de ellas tiene más tildes críticas. Por ejemplo, y en este caso yo puedo identificar que aquí tengo 2. Y en los demás casos tengo solamente 1. Pero ahí, mira, pero la C, no, recuerda que este es un error de la propia página. Entonces, ahí sería la oración que tiene más tildes diacríticas. Seguimos. Alternativa en la que sí debe llevar tilde. Si vienes, te daré un ósculo. Ya, este sí, por ejemplo, es condicional. Por ende, acá no necesita la tilde. Toco en si menor. Este sí es se refiere a la nota musical. Entonces, no necesito tildar. Solo trabaja para sí. Ajá. O sea, se quiere decir que solo trabaja para él. Entonces, este sí hace referencia a un pronombre, por lo tanto, sí se puede tildar. En los demás casos, si me dejas no vale, condicional. Iría a la fiesta si me invitan, condicional. Por lo tanto, aquí está la respuesta. Seguimos. En la siguiente dice, marca la alternativa. Profe, ¿cuál era la 8? Te la acabo de mostrar. A ver, vamos a ver, para que tú practiques. A ver, en la C, solo trabaja para sí. Este sí, ¿se tilda o no se tilda? Solo trabajo por así. Oh, sí, profe. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Qué función representa ese sí para que lo tildes? ¿Qué función? Porque, o sea, dice que está trabajando para sí, o sea, que está trabajando para él, No, ¿no? yo hablo de la función gramatical. Ah, Ya, pero ese para él, ¿qué cosa es? se que iba a dar no, profe. Yo lo acabo de decir. El sí tiene 4 funciones. Pronombre, adverbio de afirmación, nota musical, sustantivo y condicional. ¿Cuál de todas ellas representa el sí? Luis, ¿Pronombre? exacto, pronombre. Porque está reemplazando el él. Está Ah, reemplazando el pronombre él por sí. Entonces, ese sí es un pronombre, pero de tercera persona. ¿Correcto? ya. Entonces, en este caso se tilda. No, Entonces, ya creo sabes que cuál es sí. la respuesta, ¿no? Sí, sí. En la siguiente, vamos con la última de terminar. Marca la oración correctamente tildada. Te serviré más té. El problema es que este té, en este caso, acá es más función pronombre. No, acá no es la respuesta. Solo pensaba en mí. Ok, si bien el mí es correcto, pero este solo ya no se tilda. Los solos ya no se tildan bajo ninguna circunstancia. El alumno estudia mucho. Él es un artículo. No es. De más yuquitas, Luis. No. Acá debe ser de. Entregue más yuquitas, Luis. Faltó ahí. Ser responsable y tirar bien. Sí, correcto. En este caso, la última SC me representa el verbo saber. O el verbo ser, ¿no? Y esa sería la alternativa correspondiente. Bien, muchachos, entonces eso sería todo por el momento en cuanto a esta clase. Ya, vayan a descansar, tomen agua. En 5 minutos nos vemos para la sesión 32. Chao, chao.